Si son tan amables de tomar sus lugares, continuamos con nuestro programa. Por favor, tomen sus lugares para continuar con nuestro programa, si son tan amables. Bien, a continuación, como parte de nuestra jornada de trabajo, damos paso a la presentación del libro Guía para Proyectos de Restauración. Presento a ustedes a los autores de este libro: maestra María Teresa Cordero, maestra Laura Rosas, arquitecto Roberto Castrejón y arquitecto Christopher Chávez. Un aplauso para ellos. En esta ocasión nos honra también con su presencia el maestro Javier Martínez, jefe del Departamento de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Estado de México. Cedo la palabra a la maestra María Teresa Cordero. Hola, buenos días nuevamente a todos, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí compartiendo esta presentación de la guía de proyectos de restauración. Saludo también aquí a mis compañeros y en especial al maestro Javier Martínez, que amablemente ha aceptado comentar nuestro trabajo. Este trabajo, como les comento, pues fue realizado por mis compañeros aquí presentes, pero también por un gran equipo de la Dirección de Conservación Patrimonial, que son también los que organizaron este evento para ustedes, para los cuales pido un fuerte aplauso. Bien, antes de iniciar como tal la presentación del libro, me gustaría que viéramos el siguiente video.
Se dice muy coloquialmente que una imagen dice más que 1000 palabras, pues este es un ejemplo fehaciente de lo que acabo de comentar, debido a que pues aquí se muestra un día de Gustavo, un joven de la escuela taller, del taller de instalaciones, cómo empieza su día y cómo se va acercando al monumento que en ese momento él va a intervenir. La Escuela Taller tiene la oportunidad de estar presente en los principales monumentos a nivel estado y ya lo escuchábamos en la mesa, en el foro de debate, que esa parte humana que muchas veces no se toma en cuenta en la restauración, es la parte más importante. A través de la escuela yo les puedo decir que esto se vive día con día en la dirección. Es por eso que nos hemos atrevido a escribir en estas líneas, en esta guía, no nada más la parte de precios unitarios, los antecedentes de la restauración, cómo hacer un catálogo de conceptos, un presupuesto, sino también nos hemos atrevido a contar un poco de la parte de la historia, de la parte humana, de lo que constituye una intervención en un monumento histórico. Así que, pues sin más preámbulo, ya les he platicado un poquito sobre esta guía, pero también les cedo la palabra a mis compañeros para que les digan su experiencia con respecto a este tema. Christopher. Gracias, es un gusto ver este foro de gran cantidad de disciplinas reunidas, jóvenes que están estudiando arquitectura, ingeniería, ya profesionistas, personas que trabajan con nosotros, admiramos, colaboramos y de los cuales seguimos aprendiendo. El motivo de este libro, desde luego, fue ser una guía de los momentos que se están viviendo, de todas estas cuestiones que se han manejado durante estas sesiones. Es sentir hacia dónde vamos, ¿no? Esa memoria que se está llevando con desarrollo, ¿no? Efectivamente, es el punto central. Todo esto, desde luego, como lo acabamos de constatar en el video, tiene un sentido también muy noble, ¿no? Desde luego, la capacitación de los jóvenes que continuamente se ha dado en el proyecto Escuela Taller fue parte fundamental para desarrollar este libro, porque nos encontrábamos muchas veces con esto, bueno, ¿cómo vamos a acercarnos de manera didáctica, ágil, a estos conceptos que muchas veces teóricamente son complejos y que hay bastantes polémicas entre algunos autores? Bueno, pues esa fue, digamos, el inicio de esta guía, ¿no? Para poder ampliar un poco más, pues sería un tanto ambicioso, ¿no? Entonces fue fundamental nosotros ir dividiendo por secciones el contenido de la misma, de tal manera que fuera un tanto visual la lectura de tal guía.
En el primer capítulo vamos a adentrarnos un poquito más en el aspecto de conocer lo que es el texto en sus generalidades y de igual forma cómo nos acercamos a un inmueble. Para empezar, no podemos trabajar, como lo han comentado varias personalidades, en un inmueble si no se conoce y desde luego no se va a poder preservar. Y hay que acercarse de manera profesional. Desde ese punto, pues hay que conocerlo en varios aspectos, ¿no? Desde sus antecedentes históricos, su contexto, ¿no? Cuáles son los materiales que lo componen, el uso que tuvo, el uso que está teniendo y cuál va a ser en algún momento dado el destino que se va a tener una vez a lo mejor intervenido este inmueble, ¿no? Entonces, básicamente, en el primer capítulo ahonda en esa parte, cómo nos acercamos al inmueble desde una parte un poquito más, como haciendo una analogía como de doctor, ¿no? El paciente sufre estas enfermedades, estas patologías, ¿cómo vamos a trabajar con ellas? Y ahí es fundamental. Un buen diagnóstico nos va a asegurar que tengamos resultados óptimos. Como ya lo veíamos en algunas presentaciones, no solamente se trata de maquillar, de trabajar en la fachada, sino adentrarnos en la estructura, en los problemas reales que presenta. Y en base a ese buen estudio, y desde luego con todo el conocimiento que va a complementar lo histórico, como lo mencionaba, y la vida misma del inmueble, nos va a ofrecer resultados óptimos en la intervención, independientemente del uso que se le esté destinando o se le vaya a destinar. Entonces, no voy a ahondar un poquito más en el tema, porque quiero dejarlos con esa cosquilla para que puedan repasar estos temas y poco a poco se vayan involucrando, como lo decía hace unos momentos. No queremos ser ambiciosos al decir, esta es la guía que deben seguir todos o demás, no. Es meramente ese bosquejo que a lo mejor los que están iniciando o los que se están involucrando en este tema vean que es mucho más amplio, que pueden todavía profundizar más y eso es lo que esperamos, porque desde luego el patrimonio es de todos y es una responsabilidad muy grande intervenir en ellos. Continúo mi compañero Roberto. Gracias. Muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad de poder comentar acerca del desarrollo de este trabajo. Le agradezco a la maestra Maritere, a Christopher, a Laura, que precisamente lo que acaba de comentar mi compañero acerca de los procedimientos y de los procesos que se tienen que seguir dentro del desarrollo de una obra de restauración no pueden ser tomados en cuenta como los mismos para todos los inmuebles que se tengan que intervenir, ya que como ustedes han podido dar cuenta dentro de lo que viene siendo el desarrollo del coloquio, cada inmueble va a tener un aspecto en especial que se tenga que tratar o que se tenga que seguir. Entonces, bueno, dentro de este capítulo que continúa, se plantean los desarrollos completos para lo que viene siendo un catálogo de conceptos, cómo desarrollarlo. Es importante tomar en cuenta el desarrollo de lo que le adolece al inmueble, de lo que se pretende restaurar, consolidar, reintegrar, tratamientos especiales que puedan ser desarrollados dentro de este. Y pues bueno, a partir de este catálogo de conceptos, obviamente desarrollar la volumetría que se tiene que considerar para la intervención, que muchas veces dentro de lo que son los procesos de restauración puede ser diferente, ¿no? Ya una vez que uno esté interviniendo en un inmueble, se puede dar cuenta, puede desarrollar diferentes procesos y ya estando dentro de la intervención pueden surgir muchos más que no se hayan controlado. Pero pues bueno, dentro de la propuesta de la guía, ustedes podrán encontrarse el desarrollo de un catálogo, generalidades de cuantificación, procedimientos de restauración. Obviamente es la guía o el soporte, ¿no? Cada quien cuando tenga que desarrollarlos o demás, pues bueno, es la guía para que lo puedan hacer. Entonces, esto es una parte de lo que se puede encontrar dentro. Cedo ahora la palabra a mi compañera, la maestra Laura. Ella les ahondará un poco más en todo lo que viene siendo procedimientos de gestión, elaboraciones de planos y demás. Muchas gracias, Roberto. Ya para cerrar esta serie de breves comentarios, me gustaría apuntar que el proyecto de la guía realmente fue un reto como equipo,
por todas las airadas discusiones que tuvimos para definir qué información consideramos podría ser útil en la conformación de un proyecto de restauración. Tuvimos tardes realmente álgidas de discusión en torno a qué poner y qué no poner. Un capítulo que consideramos que era fundamental era hacer un listado de lo que debería de tener un expediente técnico, desde la memoria descriptiva hasta la serie de planos que debería de contener y que gráficamente aclaran el análisis previo que se propone en el capítulo número 1 y que explica la propuesta de intervención para poder ser evaluada por las instancias pertinentes. Creamos una especie como de checklist que obviamente se tendrá que ajustar a cada caso en particular, pero es la información mínima que consideramos debería de tener un proyecto de intervención para que pueda ser aprobado o mínimo evaluado. Otro apartado que consideramos que podía ser muy importante es explicar por qué un proyecto de intervención debe de ser evaluado y aprobado por un marco normativo. Porque si bien la restauración se lleva a cabo sobre un inmueble en particular, la mala conservación del patrimonio es una cuestión global, porque puede afectar la memoria colectiva de toda una comunidad. Ya para finalizar, quiero, al igual que Roberto, agradecer la oportunidad que nos dieron de participar en este proyecto y cedo la palabra al maestro Javier Martínez Burgos, quien hará la relatoría de la publicación. Gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada agradezco la invitación, ¿no? Es un honor, la verdad, el poder estar aquí con ustedes, compartiendo con los autores la presentación de este libro, y me parece, y quiero reconocer, ¿no?, la humildad con la que hablan los autores sobre este documento, que me parece sumamente valioso. Valioso en muchos sentidos. Por un lado, la facilidad y la simpleza, ¿no?, la sencillez con la que manejan un lenguaje que se ha convertido, por su tecnicismo y profundidad, en un lenguaje complejo, ¿no?, en un lenguaje de especialista que ha ido progresivamente apartándonos a muchos de nosotros, ¿no?, de ese conocimiento general que implica el valorar el patrimonio, el entablar ese diálogo con nuestros edificios, con nuestras ciudades, con nuestros bienes culturales, y que no es fácil aterrizar en un documento de fácil lectura, en un documento que sea capaz de transmitir toda la complejidad que lleva no nada más reconocer los valores de un bien patrimonial, sino también llegar a lo que es la conformación de un proyecto de intervención, un proyecto de restauración con sus alcances, que como bien dicen, ¿no?, asoman apenas muchos de los elementos que deben constituir un proyecto de restauración, y aterrizar sobre todo en aspectos que también se han convertido en una especie de tabú, que son aquellos aspectos técnicos de intervención, esta serie de especificaciones que, lo digo un poco desde el interior del Instituto Nacional de Antropología, habíamos estado celosamente guardando para convertirlas en una especie también, ¿no?, de conocimiento atesorado y patrimonial. Lo cierto es que, bueno, pues es parte de la dinámica y del trabajo que necesitamos todos tener a la mano para poder hacer un correcto trabajo de intervención, y por supuesto llevarlo después también a una de las tareas sustantivas para que estos proyectos sean exitosos, que es el reconocimiento de los elementos normativos, los lineamientos que nos llevan desde aquellos aspectos que nos indican cómo debe ser una restauración o su deber ser, hasta por supuesto la aplicación de las leyes, sin las cuales pues evidentemente ningún proyecto, ninguna obra podría llevarse a cabo en su desconocimiento. Entonces, bueno, lo primero es reconocer esa sencillez con que lograron manejar esta serie de términos, ¿no?, esta serie de definiciones y aquellos aspectos que aún en la teoría a muchos de nosotros nos siguen doliendo la cabeza en su interpretación, como son las teorías de restauración. Les comento algunas cosas que son bien importantes. El documento, este libro, nos lleva de la mano, ¿no?, en aquellas tareas que son importantísimas y sin las cuales ninguna obra de restauración tendría sentido. Primero, en el reconocimiento de sus valores, ¿no? ¿Cómo nos acercamos
a este conocimiento, ¿no? A estos edificios o a estos inmuebles, a través, por supuesto, de su historia, a través de su significado, a través del estudio sistemático de todos y cada uno de sus elementos y de su devenir, como bien lo mencionaban hace un momento, a lo largo de su propia existencia. ¿Qué fue? ¿Qué es? ¿Y qué puede ser? Un inmueble es una tarea que tenemos que abordar aún antes de tan siquiera abrir la puerta y empezar a ver si se nos está fracturando un muro o si nos está fallando alguno de los elementos estructurales. Esta parte es sustantiva, reconocer al monumento, reconocer a los bienes patrimoniales en todos sus sentidos, ¿no? Para evidentemente en este conocimiento empezar a valorar los siguientes aspectos, que son los aspectos técnicos. La siguiente parte del documento, ¿no? Inmediata, nos lleva a al reconocimiento de estas llamadas patologías, las enfermedades de los edificios, sus padecimientos y por supuesto, ¿no? A través del análisis sistemático profundo y de sus diferentes variables, ¿no? Que aquí las mencionan perfectamente, desde aquellos ámbitos biológicos, los ámbitos endógenos o exógenos, ¿no? Que nosotros por ahí empezamos luego ni siquiera a entendernos, nos van explicando cómo cada uno de ellos tiene que ver con aquello que es propio, ¿no? De su materia constitutiva, de sus materiales constructivos y de sus sistemas, o aquellos que son parte de su relación con el entorno, ¿no? Los monumentos, los edificios se deterioran también por la acción del hombre, por supuesto. Para entonces, como bien lo decía uno de los autores, poder hacer un correcto diagnóstico, ¿no? Gripa nos da a todos, pero la forma de atender la gripa de cada uno de nosotros dependerá de las circunstancias en las que nos desenvolvemos. No es lo mismo una gripa que nos da por una mojada después de una lluvia que aquella que nos da por un enfriamiento o aquella que nos da además, ¿no? Complejizada a lo mejor por otra serie de padecimientos. Si de veras queremos encontrar la solución a cada uno de estas patologías o deterioros, tenemos que entender esa dinámica en la que se desarrolla y en la que por supuesto tiene verificativo estas patologías o estos padecimientos. Y luego se van a la intervención, ¿no? Secuencial, directo, de forma muy simple, nos llevan a esas posibles acciones que debemos hacer o realizar para poder ir aminorando o atenuando, o si es el caso, corrigiendo o previniendo estas posibles afectaciones. Pero dentro de todo este primer capítulo, lo más importante es que además de irnos hablando de terminología relativamente compleja, nos van mostrando a través de una serie de plecas y pequeños párrafos de forma muy sencilla a lo que se están refiriendo, y eso me parece sumamente valioso, porque si no se convertiría en un documento que iría a parar junto con otros muchos a esa biblioteca, ¿no? Que seguramente tenemos muchos en casa. Esto nos permite traerlo debajo del brazo. En su segundo capítulo nos desarrollan el proyecto de intervención, un proyecto ejecutivo, ¿no? Que está compuesto por una memoria descriptiva, que está compuesto por una serie de planos, ¿no? De representaciones gráficas que van, por supuesto, desde el levantamiento arquitectónico hasta los planos de fábricas y de deterioros y, por supuesto, la propuesta arquitectónica de intervención. Para finalmente, no detenerse ahí, sino aquello que luego, quienes nos dedicamos a esto, se nos olvida que es parte del proyecto, entrarle al presupuesto, ¿no? Para que después no se vuelva infactible, ¿no? O inviable la aplicación de algunas de estas propuestas de intervención. Entrarle al presupuesto y además nos ponen ahí una plantilla, ¿no? Sensacional, una plantilla que nos permite organizar desde la mano de obra hasta los costos de los materiales o de algunos procedimientos con sus indirectos, ¿no? Y todo aquello necesario, como dicen los catálogos de conceptos, todo aquello necesario para su correcta ejecución, ¿no? Y que después no andemos con que, ay, se me olvidó la brocha, ¿no? Pues sí, arquitecto, se le olvidó la brocha, pues páguela de su bolsa, ¿no? Pues sí.
evidentemente, para finalmente hablarnos del equipo, ¿no? Del equipo humano que tiene que integrarse para poder atender un proyecto de restauración y llevarlo, por supuesto, a la ejecución. No es tarea de una persona, es un trabajo que se vuelve muchas veces multidisciplinario e interdisciplinario, que requiere varias disciplinas, ¿no? Que deban trabajar en una plataforma conjunta para poder encontrar la o las mejores soluciones para poder conservar el patrimonio. El capítulo 3 nos habla de aquellos apartados que son, en lo general, ¿no? Pues lo necesario para que pasemos del proyecto, para que pasemos del dibujo, para que pasemos de la idea a la materialización. Lo que luego muchos no queremos ver, ¿no? Que son los análisis de precios unitarios, los catálogos de conceptos, los generadores, ¿no? De obra y demás, así como también aquellos inherentes a lo económico, al presupuesto y sus variables, para finalmente aterrizarnos en estas fichas de procedimientos de restauración que son sumamente valiosas. Aquí, por supuesto, la recomendación, y esa es a título personal, es, si bien ahorita lo mencionaron, es no convertirlas en recetas. Efectivamente, son una guía, ¿no? Que nos permite entender que la intervención del patrimonio y sus procedimientos son tareas, ¿no? Cuya especialización a veces no radica en el conocimiento profundo de las ciencias ni demás, sino en el saber de esos artesanos, ¿no? De esa gente que a lo largo del tiempo ha atesorado esos procedimientos tradicionales para poder intervenir el patrimonio. Así como, por supuesto, las técnicas y en este caso, como veíamos en la mesa anterior, aquellos nuevos materiales que nos pueden ayudar a la mejor conservación de nuestros bienes culturales, para finalmente aterrizar en el capítulo 4 con la gestión del proyecto. No hay manera de omitir este capítulo y es, por supuesto, uno de los sustantivos, la ley que protege, que delinea y que nos dice lo que debemos hacer con el patrimonio para que puedan ser autorizados estos proyectos y que nos lo ponen muy sencillo, ¿no? En sus tres grandes niveles, el nivel federal, ¿no? La Ley Federal de Monumentos y de Zonas, ¿no? Históricas, artísticas y arqueológicas, así como aquellas legislaciones que tienen que ver con los niveles estatales y en su caso los niveles locales o municipales. Es increíble la cantidad de proyectos, ¿no? O de trámites que vemos, ¿no? En donde se desconoce que existe una ley que protege a los monumentos, que existe una normatividad, que existen documentos normativos que nos dicen y nos dan lineamientos sobre el cómo debe desarrollarse un proyecto, cómo debe protegerse un patrimonio. Este apartado es vital. Y además hasta nos dicen los autores, nos llevan de la mano y nos dicen qué formatos. No hay problema, no hay error, ¿no? Trayendo este libro en la mano es fácil entender la gestión de lo que para muchos de nosotros también seguramente es un dolor de cabeza, que son la consecución de todas las autorizaciones necesarias para poder realizar una obra de restauración. Y yo terminaría diciendo y resaltando una serie de aportaciones, ¿no? Que van a lo largo de todo el documento en esos 4 grandes capítulos y que son vitales y que se relacionan, por supuesto, con ese primer video que veíamos. Esta tarea que tenemos en la conservación del monumento y que realizan muy bien a través del programa de las escuelas o de la escuela taller y que tiene que ver con esa parte de la conservación que muchas veces pasamos de lado o que obviamos por desconocimiento. La conservación de las técnicas y los procedimientos tradicionales que en las manos de estos artesanos nos permiten garantizar la permanencia de esos bienes que forman parte de nuestra identidad. Los elementos físicos, ¿no? Y se los digo a título personal, son reproducibles, ¿no? Un muro de mampostería, un sillar de adobe,
un aplanado de cal arena, pues sí, tiene su valor, por supuesto, en la historia, ¿no? en su espacio-tiempo, pero no nos sirven de nada si no nos dice y si no se ligan, por supuesto, con aquellas manos y con aquellos saberes que le dan sentido. La conservación del patrimonio no conserva piedras, conserva memorias, y las memorias están, por supuesto, en las manos de todas estas personas que se capacitan y que nos van aquí a lo largo de los 4 capítulos mostrando su tarea, cómo se transmiten los oficios, cómo se capacita a estas personas, y además se les genera la oportunidad, ¿no?, de salir adelante, de tener una mejor opción para su desarrollo y, por supuesto, garantizando que estos saberes no se nos pierdan. Hace unos años sufríamos, ¿no? Queríamos un cantero y ahí andábamos recorriendo estados completos para conseguir canteros. Ya no les digo conseguir cal apagada, ¿no? Conseguir buena cal, y quién la apagara, porque la piedra pues, es abunda, ¿no? El chiste no es conseguir la piedra, sino quien sepa cómo apagarla correctamente para que después no se nos ande haciendo grumos ahí en la mezcla y se nos esté cayendo a los 2 o 3 días de colocarla. Todo eso lo tenemos aquí. Quien trabaje la madera, quien conozca estos materiales, muchos de ellos naturales, que puedan ser compatibles, ¿no?, con materiales contemporáneos y que nos puedan llevar a la mejor conservación de nuestros bienes. Y está aquí presente, ¿no?, y nos lo van mostrando. No me queda más que felicitarlos. Es un documento verdaderamente invaluable, que estoy seguro que a muchos de nosotros nos va a seguir y nos va a acompañar para poder explicar y mostrar en muchos sentidos, tanto a gente que conoce como a quien no conoce, la importancia del patrimonio o las tareas que necesitamos hacer para poder obtener una licencia, ¿no? Y esto me parece que conjuntado en un documento en donde en un tamaño tan pequeño se dice tanto, es digno de reconocerse. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del arquitecto Javier Martínez y damos paso a la clausura del coloquio Memoria con Desarrollo en Ciudades Barrocas, para lo cual pedimos al doctor Luis Arnal, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, clausure este evento. Bueno, no voy a clausurar así de golpe, quisiera decir nada más 2 cosas antes. Una es el sentir de todos los que participamos, ustedes, los que hablamos y todo el mundo. Primero agradecer a todo el equipo que no lo vemos o no sabemos sus nombres realmente, el señor que está allá arriba, el que arregló las computadoras, las edecanes, todo este equipo oculto, pues hay que darle las gracias porque realmente hicieron un trabajo espléndido. En segundo lugar, también agradecer a todas las instituciones educativas, las universidades, las autoridades públicas, y a María Teresa, todo nuestro agradecimiento porque se echó una aventura que le salió muy bien, por cierto. Y creo finalmente que todos quedamos satisfechos. La recepción de la información, de los conceptos, de los datos que hemos percibido en estos 2 días, creo que nos van a enriquecer. Creo que para los alumnos también va a ser muy gratificante luego revisar cuando se publiquen las ponencias todos los textos, y creo que hemos pasado además un par de días espléndidamente bien alimentados también,
hay que decirlo, en Puebla se come muy bien, y gracias también al calor y a la amistad de todos los poblanos. Muchas gracias a todos. Bueno, dicho esto, pues vamos a decir las últimas palabras, no en el sentido metafórico, obviamente, y vamos a clausurar este coloquio. Memoria con desarrollo en ciudades barrocas, siendo las 14:05 del día de hoy. Cerramos y clausuramos este evento. Muchas gracias a todos. Agradecemos al doctor Luis Arnal por la clausura de este evento y a todos ustedes por su participación. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos.